como asimismo citó Jesús esta misma palabra en el desierto en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra de la boca de Dios. Es muy importante saber eso. ¿Por qué? También debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y no que es la que contiene la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Y si nos guiamos y nos protegemos y tenemos el discernimiento en la palabra de Dios, por eso Jesús dijo al enemigo que no solo de pan vive el hombre. Cuando él tuvo hambre, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros de pequeño, en cualquier situación, hasta cuando vamos a viajar, nos pasa, si estamos en la fila, cuando más lo necesitamos, o se daña el tren, se daña el metro, se daña el avión, se daña el carro, o nos encontramos en una fila y estamos pasando hambre desesperado y estamos dispuestos a todo. Pero el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, porque tenemos que acordarnos de la palabra de Dios y darle gracias a Dios por esa prueba que Él nos está dando a nosotros, para que podamos soportar y seguir para adelante y llegar a donde Él quiera que lleguemos. Y si no es por ahí, Él nos desvía para que lleguemos más rápido donde es, porque todo eso lo hemos pasado. David dejó pasar la oportunidad en un momento. Y está en Samuel 24:1-8. Pero le voy a leer del 3. Primera de Samuel 24. Donde Samuel David estaba escondido en una cueva. Se lo voy a contar como una historia. Porque dice que llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban allá escondidos en un rincón. Y los hombres de David le dijeron, mira, este día del que te habló el Señor, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Pero David fue inteligente. ¿Por qué? Porque ya el Señor había hablado con él. Porque Saúl era elegido por el hombre, el primer rey, pero ungido por Dios, como rey por Dios. Sí, Señor. Y Dios había advertido en la conciencia de David que les remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque el ungido del Señor, porque es el ungido del Señor. David se contuvo a sus hombres con esas palabras y no le permitió que se levantaran contra Saúl. Lo protegió. Porque David sabía el por qué tenía que dejar de pasar esa oportunidad, porque entonces va a ser un castigo para David. Después David se levantó y salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, yo digo que se asustó. David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos en el Señor
te ha puesto en mis manos en la cueva de este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Muy hermoso es cuando tenemos piedad de aquel que nos anda buscando para matar. Y tú tienes esa oportunidad de agarrarle la cabeza o mocharle la cabeza por tan malo que han sido contigo. Pero tú tienes esa ¿cómo se llama? Esa compasión como el Señor la tiene con nosotros. Tener compasión del enemigo. Porque hay personas en nuestra vida a veces que uno quisiera como ahorcarlo. voltearle la cabeza como a los pollos. Voltearle la cabeza como a los pollos le hacíamos. Pero Dios ha tenido compasión con nosotros. Porque nosotros tampoco a veces no hemos sido buenas cosas. Cuando éramos jóvenes. Y tenemos que tener compasión para que el Señor tenga compasión con nosotros. Tener misericordia y dejar ir esa oportunidad, porque el Señor nos dejó esa oportunidad. Es para cuidarnos. Amén. Porque somos sus hijos. Aleluya. Amén. Amén, así es. En Oseas 5, 6, 7 habla que no más oportunidad. Él le habló al pueblo de Israel. Y a veces cuando leo a Oseas, me duele lo que están pasando en Israel y en Gaza. Que nosotros oramos para que el Señor proteja su tierra. Pero en Oseas tú ves que eso no es el pueblo escogido, sino son gente que el enemigo está usando para dañarle el nombre a esa tierra santa. Porque mira lo que dice en Oseas 5, 6, 7. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no le encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Es que en el futuro no muy lejos, la calamidad viene sobre ellos. Y entonces intentarán hacer trato con Dios, pero sería muy tarde y sus sacrificios no son con sinceridad. Por eso no lo encontraron. Ay, santo. Por eso es que lo están buscando y no lo han hallado. Porque el Señor se ha apartado de ellos. Porque tanta gaña, están hablando mentira algunos. Se aprovechan los gobernantes. Porque el mundo tiene misericordia del pueblo completo. Pero hay dos o tres que lo tiene el enemigo como títere, usándolo para dañarle el nombre a la tierra santa. Hay gente hasta que quiere y por eso es que tenemos que seguir orando por Israel, por el pueblo inocente de Israel. Por aquellos que se están dejando manipular de la maldad del enemigo, de la influencia del enemigo en esos gobernantes. Esos gobernantes que no quieren dejar el poder, porque quieren ser más poderosos que Dios. Y Dios es el dueño de Israel, es el dueño de la tierra. Y tenemos que orar por la tierra santa, para que haya unidad como había antes, que se unían. No importa, judíos, gentiles, musulmanes, católicos, evangélicos, toda la clase de cosas que han inventado. Para que haya unión como había antes. Pero sí, el que está usando ese títere no lo quita y lo deja que se caiga de la soga, va a seguir usándolo. Y por eso tenemos que seguir orando. Como dice en Oseas.
Porque no solamente la gente de Gaza está sufriendo, también la gente de Israel, la gente que están alrededor son humanos y el Señor lo quiere a todos. Amén. Amén. Porque Él quiere que todos, todo el que respire, alabe a Dios. Amén. Aleluya. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Que lo que respira, una parte lo alaba y el otro maldice. El otro maldice. Ay, santo. Y eso tenemos que seguir orando por toda esa maldad del enemigo que está influyendo en toda parte del mundo. Porque no, esa maldad, el que está haciendo maldad, no va a poder encontrar al Señor más, porque no va a tener la oportunidad cuando lo acabe. Que no se arrepiente. Y no se arrepiente Que se arrepiente, no va a encontrar. y se deja Aunque se y arrepiente, se deja dominar de Dios pero no se va a encontrar. al Señor en forma equivocada. Están buscando al Señor en forma equivocada, como muchos hacen en la actualidad. Él se aparta porque no tiene otra alternativa. No puede tolerar lo que hacen por conveniencia propia, porque eso es para sentirse alto y está en la historia, como muchos gobernantes en el mundo. En Oseas 5:7 dice: han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres, al llegar la luna. Nuevas serán devorados junto a sus heredades. ¿Pero por qué? Sus sacrificios no fueron aceptados por Dios, porque en realidad no servían a Dios, sino a ilegales, están ligados a ídolos, a otra clase de ídolos. Idolatrían a los gobernantes, idolatrían a cualquier otra persona que le está metiendo cosas, manipulándole la cabeza para que no adoren a Dios. Amén. La plata. En ese tiempo era la plata. Eso es. Entonces, tenemos también una segunda oportunidad, como la tuvo Jonás. En Jonás 1, del 1 al 3, y en Jonás 3, del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero Jonás 3:1-3 dice que Jonás ya a lo último obedeció al Señor. Pero Jonás pasó mucho trabajo en ese barco por estar negando al Señor lo que el Señor quería que hiciera. Hasta que lo tiraron, porque la gente del barco se dio cuenta que el castigo que Dios tenía en ellos era por la culpa de Jonás, porque le andaba huyendo al Señor. Y tenemos que tener cuidado cuando el Señor nos manda a hacer una cosa y nosotros estamos huyendo. Entonces no nos podemos quejar cuando nos zarandeen, porque nos va a dar duro. Hasta que tú no hagas lo que el Señor te manda a hacer, te traga la ballena y te ahoga ahí adentro, te ahoga en los problemas, te ahoga en la falta de economía, te ahoga en todas las circunstancias de tu vida. Te viene una enfermedad que tú dices igualito a Job, que todo el mundo te abandona, que tú no sabes, tú te ahogas cuando el Señor te manda a hacer una cosa y tú no la haces sino por tu propia conveniencia. Pero el Señor es así.
es bueno, maravilloso, Misericordioso, sí, Señor. Él te da el chance, como le dio el chance a Jonás, que lo escupió. Sí, Señor. La ballena lo sacó vomitó. donde tenían que ir, era Nínive. Nínive, ya. Lo vomitó, sí, Señor. Yo vi el reportaje del por qué Jonás tenía que ir a Nínive, Para porque que esa ciudad Nínive se salvara. estaba sellado para desbaratar, pero Dios quería que su gente se salvara. Dios es misericordioso. Y Dios es misericordioso. Te manda a un sitio, aunque tú no quieras ir, cuando tú llegas ahí, Para que por día de en ti ese seas grupo salvo, de sí, lobos, Señor. como oveja, Aleluya. y después tú te pones como ellos, trata de que te vean como, oh, este está entre los lobos. No, es que tú no sabes que lo que Dios me mandó es para uno de ustedes que tiene el corazón de oveja, que se ve como un lobo, pero lo tiene por dentro de oveja, para salvarle la vida. Amén. Porque lo Amén. que le viene no va a ser chiquito. Amén. Porque cuando Jonás le dio la palabra Ujú. de esa segunda oportunidad que le dio el Señor, el Dios Padre, a Jonás, era para salvar la ciudad de Nínive Sí, Señor. y proclamarle lo que le venía. Porque Nínive se desbarató completo. Él lo manda. Y Demasiado lo único que se maldad salvaron también. fueron los que escucharon la palabra de Jonás, que le creyeron. Porque Y Dios así lo puso a hablar nosotros a podemos salvarle la vida para que hay personas puedan ir a la vida eterna. También el Señor nos manda a esas personas que nosotros vemos que no tienen la posibilidad de que se vayan a salvar un día. Pero Él nos manda ahí. Y si no lo hacemos, Él nos vuelve y nos manda para allá otra vez. Amén. Amén. Entonces, Aleluya. tenemos que agradecerle al Señor, a nuestro Padre Todopoderoso, todas las oportunidades que Él nos da. Así es. Mira lo que dice Mateo 13, del 16 al 17. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. ¿Por qué? Este es el grupo de personas que anhela conocer al Señor de una manera mucho mejor y recibirlo en sus vidas. Aquellas personas que están pendientes de la palabra que nosotros, el Señor nos pone en nuestro corazón y la podemos explicar de la forma en que quizá cada persona o una persona la recibe en su corazón porque la oyó, porque tuvo atención de la palabra que se estaba predicando, de la palabra de Dios, y la reciben y sienten, como nos damos cuenta cuando somos mujeres o cuando estamos aquí adelante y nos damos cuenta, personas que cuando se está alabando o cuando se está dando la prédica, hay palabras que le cruzan Le dentro ministran. de su corazón, Sí, y le tú lo ministran. ves que le sale la lágrima. Esas personas están recibiendo lo que muchos no oyen, Así lo que es. muchos no No ven. ven. Así es. Y el Señor dice, muchos son los llamados, Poco y pocos los escogidos. Amén, así es. Puede estar la sala llena con 100 personas, pero hay 2 o 3 Han recibido que recibieron la palabra que Dios lo mandó Sí, Señor. aquí Amén. a recibir Amén. ese Amén. mensaje Amén. para sanarlo del corazón, Aleluya, así del es. corazón herido que tiene. Sí, Señor. En Mateo 13, 17 dice, les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen,
pero no lo oyeron. Porque así hay muchas personas que quieren oír y que lo que vinieron para recibir, eso es lo que quieren oír. Y si oyeron otras cosas, se le va la cabeza ya a otro lado, porque tengo la lavadora puesta, porque tengo un cumpleaños, y no están atentos a la prédica, a la palabra que se le está dando. Eso es una declaración muy importante, porque lo que Cristo le presentó, lo rechazaron. Pero hubieron muchos que desearon ver, oír y entender. Amén. No solamente en esta sala, así mismo está el mundo. Por más que tú le pongan en el Facebook, en Instagram, en TikTok, eso solamente para ellos están dándole al dedito para arriba y para abajo, pero no cogen nada de lo que le mandó a decir el Señor. No reciben, no oyen, no entienden. Se está hablando, esa es la vida de ellos, pero eso no es así. Hay muchas cosas que el Señor nos dice que tenemos que abrir los oídos del Espíritu y tener los ojos del Espíritu pendiente para poder recibir lo que Dios, lo que el Señor Jesús quiere darnos. Así mismo Él lo explicaba cuando los discípulos, Él hablaba, explicaba y se lo daba todo en parábola. Y entonces cuando iban para adentro, que estaban en pausa, los discípulos le preguntaban, pero Señor, ¿qué tú quisiste decir con eso? Entonces Él volvía y le explicaba, yo no puedo hablarlo todo porque ustedes no están pendientes. Quizá hubieron personas que entendieron. Amén. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades. En Juan 9, 4, 5 dice, me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto el que dure el día, que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar o trabajar. Eso dijo Jesús, que nos conviene obrar las obras del que me envió, del que nos envió. Porque esas obras tienen que continuarse por todos los que siguen a Cristo mientras vivan. O se refiere hasta el final de esta duración de vida. Es decir, que cuando venimos a Cristo y tenemos que hacer la obra de Dios, Dios está obrando. Esta es una congregación, una casa, una iglesia, pero todos nosotros somos una iglesia particular, una iglesia andando. Y estamos obligados a mantener lo que nos conviene, y obrar las obras del que nos envió, del que nos escogió. En nuestra familia, en la calle, en un cumpleaños, en el supermercado, como dice la pastora, cuando estamos de vacaciones, a veces no se entiende ni el idioma, pero la persona como que quieren hablar contigo. Y entonces no desaprovecha esa oportunidad. Tenemos que seguir obrando, seguir llevando almas y dando la palabra a todas las naciones para salvar las familias y llevarlas al redil del Señor. Porque es verdad lo que está pasando con los jóvenes, con los niños. Somos los abuelos, queremos cobrarle a los hijos para cuidarlos, pero no le damos la atención al ser creyente que tenemos que darle, enseñarlo a orar, leerle la palabra, ponerle cosas instructivas en el teléfono y en la televisión, para que los niños, como dice Jesús, son el reino de los cielos, es de los niños, porque son inocentes. Y tenemos que instruirlos desde pequeños para que cuando sean grandes no se le olvide que lo tengo por experiencia. En el 5 dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús.
Entonces, Jesús quiso decir que su ministerio terrenal en nosotros por su poder para el mundo moral, lo que el sol hace para el mundo. Es decir, que nosotros tenemos que alumbrar Donde quiera que vaya. el mundo porque Jesús nos dio el poder de la luz de la cruz. Amén. Igual que el sol sale todos los días, así tenemos que estar todos los días llenos de la luz de Dios, de Cristo Jesús. Que donde quiera que lleguemos, no lleguemos como oscuridad, pero lleguemos como luz. Amén. Amén. Y así también dice en Hechos 21:40, como le pasó a Pablo, que el comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras y hizo señas a la multitud de gente porque él pidió permiso al comandante. Y la gente, él solamente hizo así y se callaron porque tenía el poder de Dios. Pronto, gran silencio envolvió a la multitud. ¿Y qué será lo que va a decir ese hombre? Y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo, en hebreo. Le pudo hablar a la muchedumbre, demuestra que la última vez que el Espíritu Santo le iba a dar un mensaje de Dios a la nación. Eso fue antes de que le pasara a Pablo lo que le pasara, porque ya Pablo estaba dispuesto a que si algo me pasa, yo tengo que hablarle de Jesucristo a la nación, Amén. para que entiendan el por qué yo me cambié y cómo fue que me pasó lo que me pasó, que yo cambié de una persona mala, porque más abajo lo dice, en Hechos 21, 37, 39 dice, que le dieron una oportunidad a Pablo de hablar. Todo es oportunidad. Y Pablo, con esa oportunidad que le dio el comandante, habló al pueblo. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? ¡Qué raro! Le preguntó el comandante, sorprendido. Porque él pensaba, este es judío, pero él era griego. Y sabía el idioma de los griegos también. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una revolución? Le dijo el comandante, ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante, por tanto, permítame hablar con esta gente. Este comandante estaba equivocado de la identidad de Pablo, pues el Espíritu Santo impresionó a Pablo para que hiciera esto. El Espíritu Santo fue que lo puso para que él hablara diferentes idiomas, tanto para convencer al comandante del cambio que él había dado y convencer al pueblo. Amén. Amén. No debemos rechazar las oportunidades que Dios nos da. En Hechos 13:46 dice que Pablo y Bernabé contestaron valientes. Era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como lo rechazaron y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos, a los gentiles, porque ellos no querían oír y rechazaban las enseñanzas de Jesucristo. Y Pablo fueron tan valientes que ellos decidieron que ustedes no escuchan, lo rechazan, se lo damos a otro la oportunidad, porque ustedes rechazaron la oportunidad. Así es. Hay muchos que rechazamos la oportunidad de recibir a Cristo. Muchas personas.
porque por el dinero, por las amistades, porque tienen que estar en la pista para no quemarse con las amistades, con la familia y con los que conocen. Vienen aquí muy santicos y después tú lo ves en la media que están con un pie afuera y el otro adentro. Y eso es peligroso porque están rechazando la oportunidad que Dios le ha dado. Amén. Amén. El Espíritu Santo le dio ese valor porque era necesario, como dijo Jesús en su palabra, cuando las rechacen, sacude tus sandalias y ve a otra ciudad. Porque si uno te rechaza, tenemos muchos familiares, uno ve, chupa y el otro no. Pero ese que se enferma y dice que eso es la enfermedad, que es un castigo de Dios, pues déjalo. Entrégate al Señor. Deja de usar lo que tú estás usando, lo que tú estás bebiendo, la porquería que tú estás usando, para que vivas vida larga y para que se vaya en paz. Porque todas aquellas personas que rechazan lo bueno de Dios, a Jesucristo, mueren desesperados, no mueren en paz. En Santo Domingo se dice que mueren con la lengua afuera, porque mueren con sufrimiento. Pero aquellas personas que tienen a Cristo duermen, se van en paz y su espíritu se levanta en paz, porque ellos duermen. Y tú te das cuenta, como hemos ido nosotros a diferentes mortuorios, aquellas personas que se han ido con Cristo y los que no se han ido con Cristo, tú le ves la diferencia en la cara, en la caja. Y por eso que muchos le tapan la caja. Porque hasta en la caja te das cuenta tú que esa persona se fue con sufrimiento, falta de perdón, rabia, odio, enemistad. No arreglan nada, todo, y se entregan al Señor antes de irse. Y aquellos que han arreglado todo, han reconciliado su vida con Jesús, se van con un espíritu tranquilo, se le ve la tranquilidad en la cara, hasta se le ve la cara sonriente, se le ve una cara como feliz, se fue tranquilo. Amén. Y tenemos que desear todos esa paz. No solamente en el momento que nos vamos, pero también en la tierra. Mientras haya oportunidad, tenemos que aprovechar el descanso prometido para el pueblo de Dios. En Hebreos 4:1. 1 a 2. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlos. Da pena. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, a todo el mundo. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Es así. Se refiere a que los creyentes modernos pueden perder la salvación si deja de creer en la promesa de la salvación. O es posible la pérdida de su alma. Porque hay un solo evangelio y es Jesucristo, el crucificado. Amén. Pero no les es beneficio a esa gente, porque es por su propio beneficio. Si deja de creer en la cruz como el objeto de la fe, de nada le aprovecha a Cristo. Es así. Mira que en Gálatas 5:2 dice: Pablo dijo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no producirá ningún provecho. Tenían fe,
pero no correcto, pues debe ser fe legítima en Cristo y la cruz. Porque tienen fe, pero no confían en Jesucristo. Yo tengo fe. ¿Qué es fe? Es una palabra cortita, pero con un significado grande. Amén. 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 Con una seguridad grande en Jesucristo. Con una confianza Pero si grande tienes fe, yo en digo, el Señor Jesucristo. me va a sanar. Amén. Tengo que seguir con la misma fe. Esa convicción, Ujú. como dice en Hebreo 1, una cosa así, que dice que Hola. tenemos que tener fe. 11. Fe es lo que no se ve. 11. La convicción de lo que no se ve, la seguridad. No ves. Estás seguro de que va a pasar. Ya. Y no dejarte de que te van a decir por aquí, por allá, por todos lados, que no es así, que si te duele un pie, vete a ver, porque el pie tiene que tener, si yo qué, que si yo cuánto, que si tiene mareo, tiene esto, aquello, lo otro. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Listo. Señor. Amén. Porque la última, ¿quién tiene la última palabra? Dios es el que tiene la última palabra. Para todo, para todo. Tenemos que apartarnos del oportunista. Que hay muchos oportunistas. Muchos. Bastantes. Y muchas clases de oportunistas. En Romanos 16, 18 dice las instrucciones finales de Pablo. Que Pablo era alguien que le daba fuerte a los cristianos. Porque Pedro también. Pero fueron dispersados. Y Pablo fue escogido después de Jesucristo. Y el Espíritu Santo era que lo instruía porque él sabía la ley de Dios. Se sabía el libro de punta a punta. Pero no sabía de Jesucristo. Jesucristo le enseñó por medio del Espíritu Santo. Y lo usó fuertemente. Y Pablo siempre estaba pendiente de todas las iglesias que él formó. Y dice en Romanos 16, 7, 18 dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Tenemos que tener cuidado, que todo lo que vemos no es la realidad y todo lo que habla no es la realidad, pero la palabra de Dios, la Biblia, habla la verdad. Amén. Y tenemos que hablar con la verdad de Amén. la Biblia. Manténganse lejos de ellos, Ujú. que son personas que son manipuladoras, Ujú. tienen influencias peligrosas, yo siempre le digo a mi esposo, son ladrones de espíritu. Aleluya. Tratan toda la forma de robarte el espíritu. Ujú. Ay, yo no permito que nadie me haga. Y esas personas hay que alejarse de ellas. Te Te habla muy bonito de la palabra de Dios y te van empujando, te sacan y después te tiran en Amén, así es. abajo, de abajo para arriba. Porque después te sueltan, Ya. porque ese era lo que yo quería. Sí, vete destruido. Verte destruido. Sí, Señor. Tener mucho Esa cuidado. palabra la digo yo a mi hijo siempre. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos. Así es. Engañan a la gente inocente. Porque no tienen Con mucho manipulación. conocimiento, no tienen discernimiento y son fáciles de manipular. Como dice su palabra. Pero Falta de conocimiento. todos mi pueblo ha perecido. saben que ustedes son obedientes al Señor. Amén. Amén. Eso me llena de alegría, le decía Pablo. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás una vez más, porque está en la tierra, bajo los pies de ustedes.
Todos los días tenemos que aplastar por lo que hace con nuestros hijos, Amén. nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros nietos, lo que está pasando en la calle. Tenemos que aplastarlo y aplastarlo en las oraciones. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, está bajo los pies de Cristo. Señor, y anda como Y loco, nosotros buscando a quien tenemos a Cristo. Y lo aplastamos cuantas veces En queremos, el que nombre de sentimos que se Jesús. quiera acercar, lo aplastamos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Amén. 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 El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Sí, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con usted. En Timoteo 6, 5, 10. Eso lo voy a leer todo. Primero. Primera de Timoteo 6, de 5 al 10. Hay oportunistas enriquecidos con la religión. Mucho cuidado tenemos que tener. Sí. Mucho cuidado de manipulación. Que hay personas, como dice Sí. Timoteo, Sí. enseña Sí. estas cosas y anima a todos que la obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de Jesucristo, Amén. la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Sí, Señor. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante Ujú. y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Buenos testimonios, buenas obras. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas en el pueblo de Dios. Son individuos como estos, siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Por eso es que está pasando en el mundo, que abren muchas iglesias, pero las personas que las dirigen se han elegido ellos mismos para no trabajar y vivir del pueblo de Dios. Aleluya. Y hay un castigo para esas personas, para abusar del pueblo de Dios, de las niñas, de los niños, de todas las clases de cristianos, entre todos los nombres que hay esas personas. Y tenemos que tener los ojos del Espíritu para estar pendiente de no llevar de todo lo que vemos en la media, porque todo es un show, y el único que tenemos que hacerle show es al Señor Jesucristo, Amén. que es el más importante de todos en nuestra vida, porque hay un castigo para el oportunista, Sí, Señor. como le pasó al que mató a Saúl, porque encontró a Saúl con una espada en su cuerpo, lo mató. Eso está en Samuel 5, 1. Segunda de Samuel 1, del 5 al 16, está que el que mató a Saúl en la guerra, a Saúl lo hirieron, y él lo encontró con un punzón, con una espada en el pecho, y Saúl le dijo: no me dejes sufrir. Pero él se le olvidó que ese era el rey, y él se aprovechó y lo mató. Lo acabó de matar porque él le pidió: no me dejes sufrir. Pero él no tenía que hacer eso. Y después fue que le vino el castigo a él, porque él cogió la corona, el manto, y se la llevó a David, y David le dijo: ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué pasó? Entonces le contó a David y a su gente qué fue lo que pasó. Y
David le dijo, tú no tenías que hacerlo porque ese es un ungido del Señor. Amén. Y por eso le pidió a sus militares, a sus sirvientes, mátelo. Porque él no tenía que matar al ungido. Al ungido. No tenía que matarlo. Por eso el ungido tenemos que protegerlo. Tenemos que tratar de salvarlo si está en algún camino que no debe estar. Dejarlo como ungido, dejarlo corregir, dejarlo, ¿cómo se llama? Llamarle una atención si hay algo que no está bien. Si lo vemos que se está hundiendo, no acabar de hundir, sino tratar de levantarlo. O tratar de que el Señor sea el que haga su voluntad y orar por esa persona. Porque los ungidos son protegidos por el Señor, por Dios. Amén. Amén. Ya casi estoy terminando, porque hay oportunidades, como dijo Jesucristo en Juan 3, 16, 17. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. 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 Por eso te damos gracias, Señor, que tú nos usas, Señor. Sí, Señor. Que tú nos das toda la oportunidad, Señor, Padre Todopoderoso, para que nosotros aprovechemos todas las oportunidades que tú nos das para hacer tu obra, Señor, Señor. Padre Todopoderoso. Para llevar tu palabra a todas las naciones, Sí, amor, a todas las amén. clases de idiomas, Señor, que hay en el mundo, en Rotterdam, Sí, donde quiera que Señor, tú nos amén. envías, Padre Sí, Señor. Todopoderoso. Que tú eres el que nos envía, Padre, a dar tu palabra, Sí, a Señor. llevar ovejas perdidas a tu redil, Padre Sí, Señor, Todopoderoso. amado Rey. Llénanos más de ti día a día, Señor, Padre Todopoderoso, y cúbrenos sí, con tu bendito. sangre poderosa, porque creemos en la cruz, creemos en tu sangre, creemos en que tú fuiste el único que dio su vida en la cruz por nosotros, el único que nuestro Padre Todopoderoso, Dios, Padre, dio su Hijo en la cruz para salvación y perdón de nuestros pecados, Padre Todopoderoso. Guíanos, Señor, por la luz y que no nos desviemos, Señor, aprovechando malas oportunidades, sino buenas oportunidades Sí, Señor. para hacer tu obra, Señor. Que no desperdiciemos las oportunidades, que sigamos, Señor, tu camino para nosotros ver todas esas oportunidades de gloria que tú tienes para nosotros en nuestra vida. Que tú, Señor, nos dé la gracia día a día y que tu palabra, Señor, sea la que nos dé el discernimiento para ver lo que tenemos que ver y escuchar lo que tenemos que escuchar, Señor. Cubre nuestra salida, nuestra entrada, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestros sueños, Señor. Que podamos soñar, Señor, un pueblo grande, Señor, pero para llevarlo hacia ti, Señor, hacia tu reino, Padre Todopoderoso. Porque nosotros estamos aquí como el día que hoy tenemos el día y ahorita es ya la noche, y así mismo es nuestra vida. Nuestra vida es día a día hacer tu obra, Señor. Y cuando nos vamos, que ya llegó la oscuridad en nuestra vida, es porque nuestro espíritu se ha ido a la eternidad junto contigo, Amén. Señor Padre Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este día y por estas tus palabras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.